Te traje este libro, La fatal ignorancia de Axel Kaiser. Son 3 capítulos. En el primer capítulo, ya hace muchos años, el queridísimo amigo, porque soy amigo de Axel Kaiser, él explica que Chile había perdido la batalla cultural. Y que si no reaccionaban, la izquierda se los iba a llevar puestos. Y eso es efectivamente lo que pasó. Eso fue, digamos, con más claridad durante el segundo gobierno de Bachelet. Sí, y digamos en este gobierno de Piñera se los llevaron puesto. Y ahí lo que señala Axel Kaiser es que muestra la estrategia gramsciana, ¿no? O sea, Gramsci decía, vos tenés que ir por la cultura, tenés que ir por la educación y tenés que cooptar a las personalidades. Y con eso vos empezás a dar la batalla cultural. Y empezás a meter el socialismo adentro de la sociedad. Y cuando te querés dar cuenta es como vas a cocinar a una rana. La tirás en agua fría, empezás a subir y la rana es boleta. O sea, en cambio si vos le tirás agua caliente, salta directamente. Entonces, en ese contexto es lo que hicieron. Ellos armaron el foro de San Pablo, más bien se cayó el muro de Berlín. Y a partir de ahí ellos empezaron a dar una batalla en el plano cultural. Buongiorno, bentornati ai Leoni Files, il podcast bisettimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi è un podcast internazionale, ci sembrava interessante, per certi versi persino doveroso organizzare un podcast sulla elezione del presidente Milei come presidente della Repubblica Argentina e per conoscere un po' più da vicino e sfrondato anche dei ritratti un po' tutti uguali con i quali il nuovo presidente viene presentato all'opinione pubblica italiana, abbiamo chiamato Axel Kaiser. Axel Kaiser è avvocato, un professore universitario, scrittore, un attivista cileno del pensiero liberale libertario, e in quanto tale anche conosciuto tramite i suoi libri dal nuovo presidente Javier Milei. È presidente del think tank Fundación para el Progreso in Cile e ci ha appunto concesso questa intervista che avviene in spagnolo. Cercheremo di parlare lentamente, despacito, Axel, sia diciamo prima di tutto per me e poi anche a beneficio del nostro pubblico. Axel, buenos días o buenas tardes. Estamos con jet lag. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por haber confirmado tu disponibilidad. Y como he anticipado en esa introducción, lo que queremos hacer contigo es profundizar, así diciendo, el perfil del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que ha sido votado como presidente argentino en una elección que ha sido muy seguida no solo en Argentina, sino también en todo el mundo, también en Italia, gracias también a su excentricidad. Profesor Kaiser, el personaje de Milei es, para decir con un eufemismo, es muy divisivo. Y la opinión pública italiana lo percibe, lo está percibiendo, también por responsabilidad de la prensa, como un excéntrico populista con habilidad de actor. Y no sería el primero. Nosotros hemos sido campeones en esto con Beppe Grillo, solo que Beppe Grillo tal vez era más aceptado porque lo que pretendía actuar era una revolución socialista, de hecho, sobre todo sobre los aspectos económicos. Y mientras que Milei tiene un programa libertario que
tiene siempre un prejuicio negativo en Italia y no solo en Italia. Entonces, mi primera pregunta es si usted puede explicar a un público italiano que nada sabe en manera profundizada el programa económico de Milei en toda su seriedad y explicar también hasta qué punto este programa no es más herético por respecto a otros programas políticos de otros outsiders de la política, como Beppe Grillo o, por ejemplo, Donald Trump. A ver, los mismos que hoy día dicen que Milei es un populista son los que admiraban a Hugo Chávez cuando salió elegido presidente el año 1998 en Venezuela. Son los mismos que celebraron la victoria de López Obrador en México, que ha ejercido un gobierno bastante autoritario. Son los mismos que han celebrado a Gustavo Petro, que es un exguerrillero marxista vinculado al narcotráfico en Colombia, y los que también aplaudían a Evo Morales, que intentó convertirse en dictador en Bolivia, y que también está vinculado al narco. Entonces, lo que le molesta a la prensa es que Javier Milei no sea de izquierda. Ese es el problema. Si fuera de izquierda, lo estarían aplaudiendo, lo estarían celebrando, muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos. Ahora, ¿qué ideas tiene Javier Milei que son tan radicales como para decir que es una persona extremista de derecha? Ninguna, porque la verdad es que en un país con un 150% de inflación y casi un 50% de pobres, lo único que puedes hacer es aplicar medidas drásticas de corrección para corregir el problema. Están al borde de la hiperinflación. Esto es lo que se hizo en Alemania en la época de posguerra por Ludwig Erhard. Es lo que se ha hecho en todos los países que han enfrentado grandes crisis económicas con niveles de inflación altísimos. Es lo que hizo Balcerowicz en Polonia, luego del tránsito hacia el comunismo, y podemos citar muchos otros ejemplos. Así que quienes atacan a Milei por ese lado no tienen ni idea de lo que están hablando y al mismo tiempo están sirviendo una agenda política. Se puede entender que su estilo no les guste a algunas personas, pero el estilo más confrontacional y agresivo que tuvo al principio y que lo hizo famoso no es el que ha tenido de la segunda vuelta en adelante o desde que entró a la carrera política, al menos no en la presidencial. Y ya estamos viendo que ha armado equipos conjuntos por el cambio, la coalición de Mauricio Macri, y que ha sido mucho más pragmático de lo que pensaron. Entonces, a Javier Milei, a quien yo conozco personalmente desde hace años, le dijeron que era imposible que llegara a ser primero diputado. Fue diputado. Después le dijeron que era imposible que fuera candidato formal a la presidencia de la República. Llegó a ser candidato formal a la presidencia de la República. Después le dijeron que era imposible que le fuera bien en las PASO y lograra entrar a la primera vuelta electoral. Le fue extraordinariamente bien en las PASO y entró a la primera vuelta electoral. Y después decían que no iba a poder ganar la presidencia de la República. Y ganó la presidencia de la República. Y también decían que no iba a poder armar equipos. Y ahora está armando los equipos. Y está trayendo no solo a la gente de Juntos por el Cambio, sino a muchos de los mejores economistas de Argentina, como Domingo Cavallo, como Federico Sturzenegger, o Emilio Ocampo, y varios otros, a participar en su gobierno. Entonces, ¿qué más nos van a decir que Milei no puede hacer? ¿Que no puede arreglar el país? Bueno, eso va a depender de la realidad política, no va a ser fácil, pero ya ha logrado 1000 veces más de lo que todo el mundo se imaginó, a excepción de mí y de otra gente que siempre supimos que él tenía el potencial para llegar a ganar la presidencia y hacer además la política que tiene que hacer para mejorar el país, incluyendo el coalition building, ¿no? Armar grupos
de trabajo político para salir adelante. Esperemos que eso se mantenga en los próximos meses. Tal vez sin ese estilo, que es muy criticado, no habría sido posible conseguir ese éxito. Entonces, mi pregunta es también cuánto pesa un estilo, tal vez no se puede no decir que no sea criticable, y cuánto hay necesidad que la actitud del nuevo presidente se institucionalice para que no justifique no sé, acciones discutibles como ejemplo de acciones discutibles. Es decir, ahora es el presidente. Se puede permitir desde ahora en adelante el mismo estilo. Yo creo que el mismo estilo que tenía cuando él comenzó, tal vez no, pero él tiene que mantener una línea dura y hasta cierto punto agresiva con la oposición. Para eso lo eligieron, no para ser moderado, no para tratar de entenderse con todo el mundo en política y caerle bien a los demás. Si él se modera, va a perder todo su capital político. Pero no cree que será necesario comprometerse en sentido político con el Parlamento sobre todo para actuar su agenda económica y sobre todo la dolarización de la moneda. ¿No cree que será No, necesario? él va a tener que negociar, pero eso no significa que su estilo pase a ser un estilo consensual con aquellos que no quieren negociar con él. Los que no quieran negociar con él tiene que mostrarlos como los enemigos de Argentina, porque la situación es tan catastrófica Ujú. que no hay espacio para eh, la blandura, para algo suave, para todas las opiniones valen lo mismo. No existe ese espacio. Entonces, él está obligado a ser duro con aquellos que no quieran ayudar a resolver los problemas de Argentina y quieran seguir en el mismo camino nefasto que inició el peronismo con su paraíso de los derechos sociales, que fue la razón por la que Argentina se termina destrozando, porque no creen en el libre mercado y porque el Estado es enorme y le financia a todo el mundo las cosas. Mm. Esa es la verdad. Entonces, ¿usted cree que Milei puede ser realísticamente la alternativa entre una izquierda socialista y una derecha autoritaria, que son los dos, la polarización política de las presidencias en Argentina y en general en Latinoamérica? Es que la derecha autoritaria en Argentina la representa Juan Domingo Perón, el general Perón, Ujú, porque la verdad es que él era un fascista ujú, y el peronismo es la derecha, no es Javier Milei. Y en ese sentido colectivista, la derecha y la izquierda son lo mismo. ujú. Comunistas y fascistas son muy parecidos. Eh, y la verdad es que en América Latina no tenemos gobernantes autoritarios de derecha. Ni uno solo. Ni siquiera Bolsonaro fue un gobernante autoritario de derecha. Entonces, los únicos que hay autoritarios y dictadores son de izquierda. Es Nicolás Maduro, es Díaz-Canel en Cuba, es Ortega en Nicaragua, los esfuerzos que ha hecho Gustavo Petro por convertirse en dictador, los que hizo Rafael Correa en Ecuador, los que hizo Evo Morales en Bolivia, los que está haciendo Xiomara Castro en Honduras, son toda gente socialista. Y en consecuencia, esto de que hay una derecha igual que una izquierda, no la hay. La verdad es que la izquierda latinoamericana es autoritaria, es socialista, es revolucionaria y es incluso totalitaria en algunos casos. No hay ejemplos parecidos de derecha que hayan llegado a la democracia para tratar de quedarse en el poder para siempre. Tal vez uno podría argumentar
que Nayib Bukele en El Salvador, pero él ha adoptado algunas medidas autoritarias porque El Salvador era un país completamente controlado por el narco y por las maras, por las pandillas de delincuencia, incluyendo el Poder Judicial. Y hoy día Bukele tiene un 90% de aprobación popular. Entonces, también hay que analizar las cosas en su debido contexto. Sin embargo, hay un riesgo que en casos así se derive hacia una cosa autoritaria, por supuesto. Pero hasta ahora, los únicos autoritarios son de izquierda y nadie en Europa tiene un problema con los líderes dictadores de izquierda, Mm, mm, que violan mm. los derechos humanos, que empobrecen a sus países, que condenan a millones de personas a la miseria. Eso no les Nunca lo ha importa. tenido. No solo ahora, nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido, porque les gusta el comunismo, mientras no vivan ellos con las consecuencias del comunismo. ¿Y qué significa desde la perspectiva social y cultural el éxito de Milei? Sí, sí. Pensando también a la condición social, económica de la Argentina de hoy, que No, llega sí, de muchos significa, errores. significa algo para todo el Occidente, que es que las ideas libertarias en países, sobre todo que ya no están funcionando, son exitosas, que tienes que tener el coraje para defenderlas, y que si tú haces una transformación cultural, sobre todo a nivel de nuevas generaciones, de gente joven, puedes cambiar un país completamente. En Argentina, lo que hizo el cambio fueron los jóvenes, porque ellos prefirieron a Milei por sobre Patricia Bullrich. Ellos son la fuerza que tiene Milei. ¿Cuánto Y es joven la sociedad argentina? ¿Cuánto es joven? Porque, por ejemplo, un problema político y no solo social y económico italiano es que nuestra sociedad es muy vieja y se está envejeciendo con rapidez. yo sé, Italia es un país que va en vías de extinción, Mm. como otros. La población es más grande, la población joven en Argentina. No tengo la cifra exacta, pero como porcentaje de la población es mayor que en Europa. Y eso, por supuesto, ha jugado a favor en este caso. Veremos qué ocurre, pero si le va bien a Milei va a ser un referente para todo el Occidente. Y tal vez todo el mundo, porque Argentina es un país emblemático por sus malas políticas, por su desastre, pero es un país importante, es el país más occidental de toda América Latina. Eh, y fue el país más rico del mundo. Entonces, si es que ellos logran recuperar Argentina, esas políticas libertarias van a cambiar el debate, yo creo que en toda la región y por supuesto también, incluso yo diría en Europa. Y al revés, sin embargo, si no va a tener éxito, el, el non éxito o fracaso del programa de Milei va a ser un problema cultural por el pensamiento libertario. Sí, pero se va a poner en duda la viabilidad política más bien de las ideas liberales, su, Ujú. no su capacidad de resolver los problemas. Y que esa lucha de cómo se resuelven los problemas hay que ganarla, pero es más fácil de ganarla. El tema más complicado es la viabilidad política. ¿Cómo hacemos Mm. para que en democracia se puedan implementar reformas liberales que saquen a los países del pantano en el que se encuentren? Algo que por lo demás Italia debiera implementar porque es una economía completamente esclerótica, Mm. ¿ah? Mm. Que no genera progreso. Mm. Y debieran aprender probablemente de Genera Argentina. solo deuda Pura deuda, sí, pura deuda. y Es un desastre. asistencia social. Deuda de existencia. Clientelismo también. Lo mismo que España, lo mismo Ujú, que ujú. Grecia, lo mismo que Francia incluso, bueno, tiene un poco de potencia industrial, pero es un desastre también la economía francesa. Y cada vez más el resto de Europa, incluyendo Alemania. Son países que están atrofiados por el Estado benefactor, por castigar el emprendimiento, castigar a los empresarios, regulaciones gigantescas, el apocalipsis climática que van promoviendo para hacer imposible la prosperidad. Alemania es el mejor ejemplo. Las políticas energéticas alemanas son las peores políticas públicas de la historia de la humanidad, probablemente. Y,
y han metido a su país en recesión, en parte por eso también. Entonces, Occidente necesita reformarse desde los fundamentos, de partida eliminando los bancos centrales y la moneda fiat, y creo que es lo que permite que los estados benefactores se financien como se han financiado hasta ahora, en todos lados. Y eso, capaz, tal vez Argentina es el primer país, claro, Argentina va a dolarizar. No es exactamente el ideal, pero es mucho mejor que tener el peso. Y a propósito de reformas, de agenda de reformas, ¿puede explicarnos muy sencillamente, muy descriptivamente, cuál es el programa económico de Milei? Entiendo que parece una pregunta demasiado sencilla, pero creo que el perfil de Milei, a lo mejor en la opinión pública italiana, haya escondido la fuerza de su programa económico-político. Entonces, si puede explicarnos, vamos a hacer una obra de aclaramiento. El desafío principal es controlar la inflación, que va en casi un 150% por año y que está a punto de convertirse en hiperinflación y hacer volar todo por los aires. Y para controlar la inflación ellos han planteado que quieren dolarizar la economía, es decir, deshacerse del Banco Central, terminar con el peso y adoptar el dólar como moneda de curso legal también, y permitir competencia de moneda, con lo cual el dólar va a ser elegida finalmente. Y hay distintas cosas técnicas ahí que no vamos a entrar en el detalle, pero si logran eso, ya el gobierno de Milei va a haber hecho más por el bienestar de los argentinos que los últimos gobiernos que han habido desde la década del 30 en adelante en Argentina. Y por lo demás, esto es lo mismo que hizo Italia, España, Grecia y todos esos países que se unieron al euro. Cuando critican que dolarizar Argentina no se puede hacer, bueno, pero de alguna manera todos los países que entraron al euro abandonaron su moneda local, la lira, el dracma, la peseta, siempre tenían problemas de inflación, de exceso de gasto público. Cerraron sus bancos centrales, es decir, existen todavía, pero como parte del sistema del euro. Ya no hacen política monetaria directamente. Y adoptaron una moneda que se suponía que iba a ser hecha básicamente emulando el marco alemán. Eh, Así que lo que propone Milei no es tan diferente, es externalizar a otra persona, a otro país, el manejo monetario. En este caso es Estados Unidos. Garantizar la de la arbitrariedad política, de la Claro, utilidad. quitárselo de la mano de los políticos porque siempre van a abusar de ella. Pero, ¿esto cree que sea suficiente combatir la inflación, trámite la dolarización o lo que sea? ¿Cree que sería suficiente para el crecimiento económico que necesita Argentina? No, no es suficiente. Por eso es que tienen muchas otras reformas. Lo que pasa es que la inflación es la super prioridad número uno, Ujú. porque están casi ¿Cuál es el que... rato de inflación, justo para recordarlo? ¿Cómo? ¿Cuál es el porcentaje de inflación, justo para El recordar? porcentaje es ya 150% por año. Entonces, están teniendo un infarto económico y tú tienes que revivir al paciente dándole un shock. Y ese shock es la dolarización y otras medidas. Ahora, claro, después de eso, al paciente tienes que ponerlo a hacer ejercicio, mejorar la dieta, a que duerma bien y todas esas cosas para que se sane. Entonces, ahí viene la apertura comercial, que Argentina no tiene porque es una nación proteccionista en lo económico. Entonces, no hay libre comercio. Hay que abrir el comercio. Después, la privatización de empresas estatales. Eso ya se anunció. Se anunció que se va a privatizar YPF, que son los yacimientos petrolíferos federales. Se va a privatizar Aerolíneas Argentinas, televisión pública y varias otras cosas. Después tienes que crear sistemas para atraer inversión extranjera.
entre en dólares, lo que te va a ayudar con la dolarización y a controlar la inflación. Para eso tienes que dar garantías en jurisdicciones que no son la de Argentina, de manera de que no se expropien las inversiones que vengan de afuera, porque el problema es que Argentina no tiene credibilidad. Son demasiadas décadas de robarle a los inversionistas lo que han puesto en ese país. Entonces, incluso si Milei hace todas las reformas, un inversionista que quiere ir a Vaca Muerta, que es un yacimiento enorme que pueden explotar hidrocarburos en el sur, claro, si voy a poner 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares o lo que sea, tampoco quiero que en 10 años más, cuando no esté Milei, me lo roben. Entonces, esa seguridad jurídica tienen que brindarla y luego la obra pública tienen que aplicar un sistema de concesiones a estilo chileno, que es lo que ha planteado Milei, como Chile, para que se dejen de robar el dinero con la obra pública, que es una fuente de corrupción gigantesca en Argentina. Entonces, hay muchas reformas que se han planteado de primera, segunda y tercera generación, y el horizonte son 35 años. Milei dice que él está empezando un proceso y que otros van a tener que seguirlo. Ujú. Entonces, es mucho más complejo y pensado de lo que caricaturiza la prensa internacional, que no entiende nada y que simplemente no le gusta porque Milei no es de izquierda. Eso es todo. Eh, Ahora, vamos a ver si finalmente tiene el éxito que debería tener. A ver, esperamos. Pero lo que, bueno, desde una perspectiva más técnica, lo que es más complicado cuando se pretende hacer una reforma completa es la fase de transición, especialmente en una economía desastrada como la de Argentina. Y entonces Milei necesita un consenso político mucho más alto en ese primer tiempo, que es el tiempo en el que la transición puede costar mucho, puede costar socialmente, económicamente, desde la perspectiva de trabajo, de pérdida de poder Sí. económico. Y tiene, en este sentido, eh, tiene ¿cómo decir? Una capacidad política dentro de Argentina, además de su éxito frente a la opinión pública. Tiene una capacidad con los actores políticos, sobre todo en Parlamento. A ver, Milei ya trabaja con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene muñeca política y tiene redes hacia el peronismo que el mismo Milei no tiene. Y hay peronistas que son muy pragmáticos, ¿eh? Que son capaces de subirse al carro de la victoria y votar a favor de la liberalización y la dolarización. Mm. No es tan ideológico en muchos casos como se ha planteado. Pero además de eso, Milei ganó en todas las provincias de Argentina salvo 3. Incluso empató en Buenos Aires, que es un bastión peronista histórico. Ganó por 11 puntos de diferencia. No ganó por 2 puntos de diferencia, Entonces, ganó por 11 mucho, de diferencia. mucho. Y en todas las clases sociales, en mujeres y hombres, ¿no? Entonces, y en distintas edades, la verdad es que tiene un mandato claro Ujú. para aplicar medidas drásticas. Y la gente está dispuesta a bancar por un tiempo, a aceptar por un tiempo el dolor que eso significa, que seguir en el proceso de declive y deterioro en el que vienen y que ya no es tolerable para muchos. Entonces yo creo que mi ley tiene 90 días para iniciar la implementación de medidas de transformación profundas, drásticas y categóricas. Nada gradual. Y él lo dijo en su discurso de aceptación. La situación es tan crítica que necesitamos implementar programas drásticos, no medias tintas, no cosas moderadas. Y esto es igual
que cuando tú tienes una enfermedad grave, tú tienes que atacar la enfermedad con todo lo que tienes, porque si tú lo haces gradual y lentamente te mata la enfermedad. Entonces, esto es algo que los liberales, muchos que se dicen liberales, no entienden. Y hay situaciones tan críticas en que no hay espacio para moderación. Tienes que ser categórico, tienes que ser radical. Eso es lo que funciona, es lo que te puede salvar. Es difícil, es desagradable, sí. También es muy desagradable tomarte la medicina cuando tienes una enfermedad grave. Sí, es desagradable, pero tienes que hacerlo. Si no, te mueres. Muy interesante este punto. Y también porque es muy interesante desde la perspectiva institucional, porque Argentina es una república presidencial, donde el mandato es popular y es lo que por el presidente del Consejo de los Ministros está hablando el gobierno italiano. Una fuerza electoral directa para actuar el programa político. Y bueno, hemos ya pasado media hora. Yo le agradezco mucho por esa entrevista muy aclarecedora, si así se dice, no sé, no soy segura. Y suerte a la población argentina y suerte también al pensamiento libertario que en este momento confía todo en la actuación política del presidente Milei. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.